El invierno en Córdoba no avisa. Llega de noche, en silencio, como una deuda que uno había olvidado, pero que siempre estuvo ahí. En julio de 1987, la ciudad despertó con una helada que pintó de escarcha los adoquines del centro histórico y congeló el agua en los bebederos de las plazas. Los árboles de la cañada perdieron sus últimas hojas tardías, y el viento bajó desde las sierras con un sonido parecido al de alguien llorando muy lejos, tan lejos que uno nunca podía estar seguro de si lo escuchaba de verdad o si era solo la memoria haciendo ruido. El convento de las Hermanas de la Inmaculada Concepción ocupaba una manzana entera en el barrio de Alberdi, a pocas cuadras del río. Era un edificio del siglo XIX, construido en piedra caliza, que los años habían oscurecido hasta volverla casi gris, con arcos de medio punto en las ventanas y una torre campanario que se veía desde 4 cuadras a la redonda. Los vecinos del barrio lo llamaban simplemente el convento, sin artículo ni adjetivo, como si nombrar algo tan antiguo con demasiadas palabras fuera una forma de faltarle el respeto. Había funcionado sin interrupciones durante más de 100 años. Daba clases primarias en un ala lateral, atendía un comedor para familias pobres del barrio los miércoles y viernes, y mantenía en su interior una comunidad de 16 monjas de clausura parcial que vivían, rezaban y envejecían dentro de sus paredes sin demasiado contacto con el mundo exterior. La mayoría de los vecinos de Alberdi nunca habían visto el interior del convento. Sabían que existía, que las monjas salían ocasionalmente para hacer mandados o asistir a misas especiales en la catedral, que el jardín interior tenía un naranjo enorme que en primavera perfumaba todo el pasaje lateral. Eso era todo. El convento era parte del paisaje, como la farmacia de la esquina o el almacén de don Héctor. Una presencia constante que nadie cuestionaba. Nadie, hasta que Lucía Maldonado desapareció. Si estás viendo este video desde tu ciudad, déjame en los comentarios desde dónde nos acompañas esta noche. Y si todavía no te suscribiste al canal, este es el momento. Historias como esta merecen ser escuchadas hasta el final. Lucía tenía 22 años. Era cordobesa, hija de un mecánico de Villa del Parque y una maestra de escuela primaria que había muerto de cáncer cuando Lucía tenía 16. Quienes la conocían antes de que ingresara al convento la describían de maneras que parecían contradecirse. Era seria, pero tenía una risa fácil. Era tímida, pero no le costaba decir lo que pensaba. Era creyente, pero no de esa forma performativa y rígida que a veces incomoda. Creía en Dios como se cree en el invierno. No porque alguien te lo explique, sino porque lo sentís en los huesos. Había ingresado al convento de las Hermanas de la Inmaculada Concepción en marzo de 1986, con 19 meses de antelación a su desaparición. Era novicia, lo que significaba que todavía no había pronunciado sus votos definitivos, que todavía tenía ciertos márgenes de libertad que las monjas profesas no tenían. Podía recibir visitas los domingos entre las 3 y las 5 de la tarde en el locutorio, una sala pequeña con 2 sillas y una ventana de madera con barrotes pintados de blanco. Podía escribir cartas. Podía, en teoría, abandonar el convento si decidía que la vida religiosa no era para ella. Su padre, Óscar Maldonado, la visitaba todos los domingos sin excepción. Era un hombre de pocas palabras, manos grandes y permanentemente manchadas de grasa de motor, que no entendía del todo la decisión de su hija, pero la respetaba con esa forma silenciosa y profunda en que los padres de cierta generación expresaban el amor, apareciendo, sin falta, cada vez que podían. El domingo 5 de julio de 1987, Óscar llegó al convento a las 3 de la tarde con una bolsa de medialunas de la panadería de la avenida y una carta que Lucía le había pedido que entregara a su prima en Buenos Aires. Esperó en el locutorio durante 20 minutos. Nadie vino. A las 3:20, la hermana Catalina, una mujer de unos 50 años, con cara de cansancio crónico y manos que siempre parecían lavarse a sí mismas, entró al locutorio y le dijo, con una calma que a Óscar le pareció ensayada, que Lucía no se encontraba disponible en ese momento, que estaba descansando, que había tenido una semana difícil. Óscar preguntó si podía verla aunque fuera un momento. La hermana Catalina dijo que no era posible, que el domingo siguiente, con seguridad, estaría bien.
Óscar se fue con las medialunas. Esa noche no durmió, aunque no hubiera podido explicar por qué. A veces el cuerpo sabe antes que la mente. A veces el miedo no necesita una razón para instalarse. Solo necesita una pequeña grieta, un no es posible dicho con demasiada suavidad, y ya está adentro, acomodándose. El domingo siguiente, Lucía tampoco apareció. La hermana Catalina se llamaba en el mundo Nélida Fuentes y había ingresado al convento en 1961, a los 24 años, 2 décadas antes de que Lucía Maldonado naciera. Era la segunda al mando de la comunidad, después de la Madre Superiora, la hermana Bernarda, que tenía 71 años y una artritis que le doblaba los dedos hacia adentro como raíces buscando tierra. Entre las dos, gobernaban la vida interna del convento con una combinación de rutina, autoridad moral y esa forma particular de control que no necesita gritos porque nunca necesita ser cuestionada. Cuando Óscar regresó el segundo domingo y la hermana Catalina volvió a decirle que Lucía no podía recibirlo, él no se fue. Se quedó sentado en la silla del locutorio con las manos sobre las rodillas y dijo, con una voz que no subió de volumen pero que tampoco dejaba espacio para negociaciones. Hermana, yo vengo todos los domingos desde hace 1 año y medio. Mi hija siempre me espera. Si hoy no está, necesito que me explique dónde está. La hermana Catalina lo miró durante un momento largo. Luego dijo que Lucía había tomado la decisión de iniciar un periodo de retiro espiritual intensivo, que era voluntario, que era privado, que durante ese periodo no habría visitas ni correspondencia. ¿Cuánto dura ese retiro?, preguntó Óscar. El tiempo que sea necesario. ¿Puedo hablar con la Madre Superiora? La Madre Superiora está en reposo, no recibe visitas. Óscar salió del convento. En la vereda, el frío de julio le cortó la cara. Sacó el paquete de cigarrillos del bolsillo del campera, encendió uno, y se quedó parado frente a la puerta de madera maciza del convento durante varios minutos, mirándola como si esperara que le dijera algo. La calle estaba casi vacía. Un chico en bicicleta pasó sin mirarlo. En alguna ventana del edificio de enfrente, alguien tenía puesta la radio. Se escuchaba un noticiero hablando de algo relacionado con el gobierno. Palabras que Óscar no procesó. Esa noche llamó por teléfono al cura párroco de la iglesia de San Roque, el padre Esteban, que conocía al convento porque celebraba misa allí los primeros viernes de cada mes. Le explicó la situación. El padre Esteban escuchó con paciencia y le dijo que los retiros espirituales eran efectivamente una práctica legítima, que no debía preocuparse, que las Hermanas de la Inmaculada eran una comunidad respetable con décadas de historia. Le dijo que esperara. Óscar esperó 1 semana más. Después fue a la policía. La comisaría del barrio de Alberdi era un edificio bajo, pintado de verde institucional, con un mostrador de madera oscura y un agente de guardia que esa tarde leía el Córdoba Deportivo con la concentración de quien no quiere ser interrumpido. Óscar explicó la situación 2 veces. La primera vez el agente lo escuchó a medias. La segunda vez llamó a un suboficial que salió de una oficina del fondo oliendo a café y cigarrillo. El suboficial, que se presentó como el Cabo Rojas, escuchó la historia de Óscar con una expresión que oscilaba entre la paciencia profesional y el escepticismo apenas disimulado. Cuando Óscar terminó, Rojas le preguntó si Lucía era mayor de edad. Sí. Si había alguna evidencia de que hubiera salido del convento en contra de su voluntad. No. Si tenía conocimiento de que dentro del convento hubiera ocurrido algún tipo de violencia. No. Pero... Señor Maldonado, dijo el Cabo Rojas, si su hija es mayor de edad y está dentro de un establecimiento religioso de forma voluntaria, no hay nada que la policía pueda hacer. No es un secuestro. No hay un delito. ¿Y si ella quiere salir y no la dejan? ¿Tiene evidencia de eso? Óscar no tenía evidencia. Solo tenía la certeza física, irracional, imposible de argumentar ante un escritorio de policía, de que algo estaba profundamente mal. Que su hija, que nunca había faltado a una visita dominical, que le escribía cada 2 semanas con la regularidad de un reloj, no estaba descansando en un retiro espiritual voluntario, que algo la había silenciado. Salió de la comisaría sin una denuncia formal. Afuera,
El cielo de julio ya estaba oscuro a las 6 de la tarde, y el frío había bajado varios grados desde la mañana. Oscar caminó hasta su auto, un Fiat 128 azul con el paragolpes trasero atado con alambre, y se quedó sentado adentro sin arrancar durante largo tiempo. Pensó en Lucía. Pensó en su mujer, muerta hacía 6 años. Pensó en que había cosas que un padre simplemente sabe, y que el problema no era saber sino convencer a los demás de que el conocimiento de un padre valía algo. Entonces decidió que si las instituciones no iban a ayudarlo, iba a tener que encontrar otra manera. La primera persona a quien recurrió fue su vecino del taller de al lado, un hombre llamado Rubén Pereira, que había sido periodista en el diario Los Principios durante los años 70 y que ahora trabajaba como corresponsal freelance para una radio de Buenos Aires. Rubén tenía 52 años, bigote, anteojos de carey y esa forma de escuchar de los periodistas viejos que hace sentir que cada palabra que uno dice está siendo archivada en algún lugar. Cuando Oscar le contó lo que pasaba, Rubén no dijo, «No te preocupes», ni «Seguro es un malentendido», dijo, «Contame todo, desde el principio». Oscar contó. Rubén tomó notas en una libreta pequeña con espiral. Al final, Rubén dijo, «¿Cuándo fue la última vez que tu hija te escribió?» Oscar pensó. «El 20 de junio, hace casi un mes». «¿Tenés la carta?» «Sí». ¿Decía algo raro?» Oscar dudó. «No. O sea, era una carta normal. Me contaba que estaban preparando el altar para la fiesta de San Pedro, que había empezado a estudiar latín, que extrañaba las empanadas de mi mamá». Hizo una pausa. Pero había algo. Al final escribió una frase que me llamó la atención y después no le di importancia. Decía, «A veces el silencio aquí tiene una textura distinta. No sé cómo explicarlo. Es como si algunas partes del convento respiraran diferente». Rubén levantó la vista de la libreta. ¿Eso escribió? Textualmente. Los dos hombres se miraron en el silencio del taller, con el olor a aceite y metal alrededor, y la calle de Alberdi afuera, y el frío de julio metiéndose por debajo de la puerta metálica enrollable. «Voy a hacer algunas llamadas», dijo Rubén. Lo que Rubén Pereira encontró en los 3 días siguientes no fue una respuesta, sino una acumulación de silencios que empezaron a tener una forma reconocible. Llamó al obispado de Córdoba y preguntó por la situación canónica del convento de las Hermanas de la Inmaculada Concepción. La secretaria que lo atendió fue amable pero imprecisa. Sí, la comunidad estaba bajo la jurisdicción diocesana. Sí, la madre superiora era la hermana Bernarda Alcántara. No podía darle información sobre los miembros de la comunidad sin una solicitud formal por escrito. Llamó a una fuente que tenía en la municipalidad, un hombre que le debía un favor de los tiempos del diario, y le preguntó si había algún expediente, denuncia o nota relacionada con el convento en los últimos años. La fuente tardó 2 días en responder, y cuando lo hizo dijo solamente, «Mejor no metas el dedo en eso, Rubén. En serio». Llamó a una monja que había conocido en los 80, cuando cubrió una historia sobre el trabajo social de las congregaciones religiosas durante la dictadura. La monja, que vivía en un convento de otra orden en las afueras de la ciudad, escuchó el nombre del convento de la Inmaculada y guardó silencio durante varios segundos. Luego dijo, «¿Es sobre la puerta del ala norte?» Rubén no sabía qué era la puerta del ala norte. Dijo que no lo sabía. La monja dijo, «Entonces mejor que no lo sepas». Y cortó. Esa noche Rubén fue a la casa de Oscar y le contó lo que había encontrado, o más bien lo que no había encontrado, y la forma en que ese vacío tenía una consistencia particular, la consistencia de algo que ha sido deliberadamente vaciado. «Hay algo en ese convento que la gente que sabe prefiere no mencionar», dijo Rubén. «Eso no significa que tu hija esté en peligro, pero significa que no podemos confiar en que las instituciones normales nos digan la verdad». Oscar lo miró. «¿Qué hacemos?» Rubén pensó durante un momento. «Necesitamos hablar con alguien que haya estado adentro. Una ex monja. Alguien que salió y que pueda contarnos cómo funciona eso por dentro». Encontrar a esa persona les llevó una semana, y lo que les contó cambió completamente la naturaleza de lo que estaban buscando. Su nombre era Teresa Viñolo. Tenía 48 años.
Vivía en un departamento pequeño del barrio de General Paz, trabajaba como bibliotecaria en una escuela secundaria y había pasado 12 años de su vida como monja en el convento de las Hermanas de la Inmaculada Concepción, entre 1961 y 1973. Había salido, según le explicó a Rubén por teléfono antes de acceder a reunirse con ellos, por razones que prefería explicar en persona. La reunión fue en el departamento de Teresa, un martes a las 7 de la tarde. El lugar olía a libros y a té de manzanilla. Había una biblioteca que cubría una pared entera, un gato naranja dormido en el sillón, y una sola lámpara encendida que daba a la habitación una luz amarilla y densa. Teresa era una mujer pequeña, de pelo canoso cortado corto, con ojos que miraban con una precisión que incomodaba un poco, como si vieran más allá de lo que uno decía. Escuchó a Óscar sin interrumpirlo. Cuando él terminó, Teresa puso la taza de té sobre la mesita ratona y dijo: ¿Tu hija alguna vez te habló del ala norte? Segunda vez que alguien mencionaba el ala norte. No, dijo Óscar. ¿Qué es eso? Teresa tardó un momento en responder. Afuera, un colectivo pasó por la calle y el sonido del motor llenó brevemente el silencio del departamento. El gato naranja se movió en el sillón sin despertar. El convento tiene un ala que se construyó en 1923, dijo Teresa finalmente. Debía ser una ampliación para recibir a más novicias. Pero algo pasó durante la construcción. Nunca supe exactamente qué. Porque cuando yo entré al convento en el 61, esa ala ya estaba cerrada. Había una puerta de madera gruesa con una barra de hierro que la cruzaba en diagonal y que estaba fijada con una cerradura que nunca había abierta. ¿Qué había detrás de esa puerta?, preguntó Rubén. Nadie me lo dijo nunca. Eso era parte del problema. Teresa tomó la taza y la sostuvo con las dos manos sin beber. La Madre Superiora de entonces, que se llamaba Hermana Asunción, tenía una regla que era absoluta y que nunca se explicaba. Nadie debía acercarse al corredor que llevaba a esa puerta. Si una novicia preguntaba por qué, la respuesta siempre era la misma. Hay espacios en esta casa que pertenecen a Dios y no a nosotras. ¿Y nadie cuestionaba eso?, preguntó Óscar. Teresa lo miró con algo que podría haber sido lástima, o podría haber sido reconocimiento. Señor Maldonado, cuando uno entra a la vida religiosa, una parte del proceso es exactamente ese: aprender a no cuestionar. No por miedo, sino porque la obediencia se presenta como una virtud, como una forma de fe. Uno renuncia al cuestionamiento como parte de entregarse a algo más grande. Hizo una pausa. Pero hay cosas que aún así se filtran. Rumores, fragmentos. ¿Qué tipo de fragmentos?, preguntó Rubén con la libreta abierta. Teresa dejó la taza. Miró a Óscar directamente. En 1968, una novicia llamada Graciela Suárez desapareció. Tenía 23 años. La versión oficial fue que había decidido abandonar la vida religiosa y se había ido en la noche sin decirle a nadie. Eso era posible, técnicamente. Había pasado antes. Teresa hizo una pausa. Pero Graciela Suárez tenía familia en Río Cuarto. Su madre vino al convento buscándola. Le dijeron lo mismo que a usted, que su hija había tomado la decisión de irse, que era adulta, que no podían darle información sobre su paradero. Otra pausa. La madre de Graciela nunca volvió a ver a su hija. El silencio en el departamento duró varios segundos. ¿Cuántos años tenía eso cuando usted estaba ahí?, preguntó Rubén. 5 años. Para cuando yo me enteré del rumor había pasado en 1968. Yo salí en el 73. Teresa se levantó, fue a la ventana, miró la calle oscura un momento y volvió a sentarse. Hay algo más. Poco antes de que yo me fuera, una de las hermanas mayores, que estaba muy enferma y que creo que sentía que ya no tenía nada que perder, me dijo algo una noche en la enfermería. Me dijo: si alguna vez te preguntan qué hay detrás de esa puerta, Teresa, deciles que no sabes. Porque lo que no sabes no te puede destruir. Óscar sintió un frío que no era del invierno de julio. ¿Y qué hay detrás de esa puerta?, preguntó, aunque ya sabía que Teresa no iba a responderle con certeza. Teresa lo miró. Eso es lo que necesitan encontrar.
Porque si la historia de Graciela Suárez en 1968 se repitió con su hija en 1987, entonces el tiempo importa. Cada día que pasa importa. Óscar Maldonado no durmió esa noche. No durmió la siguiente tampoco. Pero algo había cambiado en él. Algo que el miedo a veces hace con las personas. Lo había vuelto más quieto por fuera y más determinado por dentro, como el agua que congela y se vuelve más dura que la roca. Al día siguiente empezó a planear cómo entrar al convento. La primera cosa que Óscar necesitaba era información sobre la estructura física del edificio. Rubén consiguió, a través de su contacto en la municipalidad, una copia de los planos originales del convento depositados en el archivo histórico del Departamento de Obras Públicas. Los planos databan de 1887, con una ampliación registrada en 1923, que correspondía exactamente al ala norte que había mencionado Teresa. El ala norte era una extensión rectangular que partía del cuerpo principal del convento hacia el oeste, con 4 habitaciones en línea y un corredor central. En el plano de 1923 aparecía sin uso determinado especificado, marcada simplemente como sector en construcción. Lo que llamó la atención de Rubén fue que en los planos de 1923 había una anotación marginal, casi ilegible por el tiempo, que decía: obras suspendidas por disposición de la superiora. Motivo: no especificado. Las obras se suspendieron el mismo año en que comenzaron, y sin embargo el ala existía. Óscar y Rubén tardaron un momento en procesar la implicación. El ala norte había sido construida, o parcialmente construida, pero nunca habilitada, lo que significaba que había un espacio físico real dentro del convento que no aparecía en ningún registro de uso, que no tenía función oficial y que había estado cerrado durante más de 60 años. La segunda cosa que Óscar necesitaba era una manera de entrar. La puerta principal del convento era la única entrada registrada. Había una entrada lateral que usaban para el comedor de los miércoles y viernes, pero que quedaba bajo supervisión directa de las hermanas. Los muros perimetrales tenían 3 metros de altura y estaban coronados con fragmentos de vidrio incrustados en mortero. Fue la hija de una de las familias que concurría al comedor del convento quien, sin saberlo, les dio la información que necesitaban. La mujer, que se llamaba Marta y que había trabado cierta amistad con la hermana Catalina durante años de visitas al comedor, le contó a Rubén, en una conversación aparentemente casual en la fila del supermercado, que los jueves por la mañana las hermanas recibían la entrega semanal de provisiones: leche, harina, aceite, hierba, todo lo que el convento no producía en su huerta interior. La entrega la hacía un camión de un mayorista del Mercado Norte, y mientras duraba la descarga, la puerta lateral permanecía abierta y sin supervisión constante porque las hermanas encargadas de recibir las cajas iban y venían entre el camión y la despensa. El jueves siguiente era el 23 de julio. Tenían 4 días. Óscar no quería involucrar a Rubén más de lo necesario. Rubén, naturalmente, no aceptó esa distinción. «Si algo te pasa adentro», dijo Rubén, «necesitas que alguien sepa dónde estás». Además, añadió con una practicidad que Óscar reconoció como la armadura de alguien que había cubierto demasiadas cosas malas en los años 70. 2 pares de ojos ven más que uno. La noche del miércoles 22 de julio, los 2 hombres se sentaron en el taller de Óscar con los planos del convento extendidos sobre el capot de un Renault 12 en reparación, y repasaron lo que sabían. El ala norte estaba en el extremo oeste del edificio. Para llegar a ella desde la puerta lateral, había que atravesar el corredor principal del ala de servicios, doblar hacia la izquierda en la intersección con el claustro interior y seguir hasta el fondo. Según los planos, había una puerta de paso entre el claustro y el corredor del ala norte. «No sabemos qué vamos a encontrar», dijo Óscar. «No», acordó Rubén. «¿Y si las hermanas nos descubren? Diremos que nos perdimos, que entramos buscando al encargado de la entrega». Rubén dobló la libreta y la guardó en el bolsillo de la campera. «Óscar, si tu hija está ahí adentro, necesitamos saberlo. Si no está, también necesitamos saberlo». Óscar asintió. Afuera, el invierno cordobés había bajado la temperatura a 2 grados bajo cero, y el cielo estaba tan despejado y tan negro que las estrellas parecían astillas de hielo. «Mañana»,
dijo Óscar. Mañana, confirmó Rubén. Ninguno de los dos durmió esa noche. Y cuando el amanecer del jueves 23 de julio llegó gris y helado sobre los tejados del barrio de Alberdi, los dos hombres ya estaban listos. Lo que iban a encontrar adentro de ese convento no era lo que ninguno de los dos esperaba. Y una vez que lo vieran, no habría manera de dejar de verlo. El camión del mayorista llegó a las 9:15 de la mañana, puntual como siempre. Era un camión mediano, blanco, con el logo de un sol estilizado en la puerta y el nombre Distribuidora El Progreso en letras azules. El chofer, un hombre joven con campera de cuero y termo bajo el brazo, bajó y tocó el timbre lateral. 2 minutos después, la puerta metálica del lateral del convento se abrió desde adentro y apareció la hermana Catalina junto a una novicia joven que Óscar no reconoció. Óscar y Rubén esperaban en el pasaje de enfrente, detrás de un contenedor de basura. Llevaban ropa oscura y sin nada que los identificara. Rubén tenía una pequeña cámara fotográfica de periodista metida en el bolsillo interior de la campera. Óscar llevaba una linterna y los planos doblados en 4. El proceso de descarga duró aproximadamente 20 minutos. Durante ese tiempo, la puerta lateral quedó abierta, y tanto la hermana Catalina como la novicia entraban y salían cargando cajas. El chofer apilaba las cajas en el umbral. Había un intervalo de aproximadamente 40 segundos entre cada viaje en que la puerta quedaba abierta y sin ninguna hermana visible. En el segundo intervalo, Óscar y Rubén cruzaron el pasaje, llegaron a la puerta y entraron. El interior del convento los recibió con un cambio de temperatura inmediato. El frío de afuera cedía ante un frío diferente, más quieto, sin viento, que olía a piedra húmeda y a cera de vela, y a algo más difícil de nombrar. Algo parecido al tiempo acumulado, como el olor de un libro muy viejo. El corredor lateral era estrecho, con piso de baldosas de barro cocido y paredes encaladas que tenían marcas de humedad en los ángulos bajos. Había una única bombilla eléctrica cada cierta distancia, que daba una luz amarillenta y discreta. Siguieron los planos. Doblaron a la izquierda en la intersección que debía llevar al claustro interior. Pasaron frente a una puerta entreabierta detrás de la cual se escuchaba el sonido de agua hirviendo y el ruido de utensilios de cocina. Siguieron. El corredor se ensanchaba ligeramente hacia el fondo, donde los planos indicaban la entrada al ala norte. Y ahí estaba. La puerta era exactamente como Teresa la había descrito. Madera gruesa, oscura por el tiempo, con una barra de hierro que la cruzaba en diagonal, fijada por una cerradura oxidada. Pero había algo que Teresa no había mencionado, o que quizás no había notado o no había querido decir. Alrededor del marco de la puerta, el encalado de la pared tenía una mancha de humedad que tenía una forma extraña, casi simétrica, como si algo detrás de la puerta sudara hacia afuera. Y debajo de la puerta, en el espacio de 2 centímetros entre la madera y el suelo, había algo. Óscar se agachó. Rubén encendió la linterna y apuntó hacia abajo. Era un papel doblado, pequeño, del tamaño de un cuarto de hoja, doblado 3 veces, con esa forma compacta con que se doblan los papeles cuando uno quiere que quepan en un espacio muy pequeño, o cuando no quiere que nadie los encuentre pero necesita, de todas formas, dejarlos. Óscar lo levantó con dedos que no le temblaban, aunque deberían haberlo hecho. Lo desplegó. La letra era pequeña, apretada, escrita con un lápiz que se había quedado casi sin punta. Reconoció la letra de inmediato. Era la letra de Lucía. El papel decía 3 palabras. Solo 3 palabras, escritas 2 veces, como si quien las escribía hubiera querido asegurarse de que se leyeran, de que no hubiera duda, de que llegaran aunque todo lo demás fallara. No estoy sola. No estoy sola. El papel temblaba entre los dedos de Óscar, aunque él no temblaba. Rubén apuntó la linterna hacia la puerta, luego hacia el papel, luego hacia Óscar, como si necesitara verificar que todo era real, que el frío quieto del corredor y la letra apretada de Lucía y esas 6 palabras repetidas existían de verdad en el mundo y no eran producto del miedo acumulado de semanas. «Es su letra», dijo Óscar. No era una pregunta. «Sí», dijo Rubén, aunque no conocía la letra de Lucía. Lo dijo porque la certeza en la voz de Óscar no dejaba espacio para otra respuesta. Se quedaron los dos en cuclillas frente a la puerta durante varios segundos que se sintieron más largos de lo que eran. Afuera,
En el corredor que habían dejado atrás, se escuchó el ruido de pasos y el golpe seco de una caja siendo depositada en el suelo. El chofer del camión. La entrega seguía. Tenían tiempo todavía, pero no mucho. Oscar puso la mano sobre la barra de hierro. Estaba fría, más fría que el aire del corredor, con esa temperatura específica del metal que ha estado quieto durante mucho tiempo. Intentó moverla. No cedió. La cerradura era un candado grande, del tipo de los que se usaban en depósitos industriales, con el cuerpo cubierto de una pátina de óxido que sugería años sin uso, pero que también sugería, paradójicamente, que había sido colocado con la intención de durar. «No podemos abrirla ahora», murmuró Rubén. Oscar sabía que Rubén tenía razón. Necesitaban herramientas, necesitaban tiempo. Necesitaban un plan que no consistiera en forzar una puerta dentro de un convento mientras dos hermanas hacían la descarga a 20 metros. Pero al mismo tiempo había algo en la idea de alejarse de esa puerta, de volver a cruzar el umbral lateral y salir a la calle helada de julio, que le resultaba físicamente difícil, como separarse de algo que se ha estado buscando durante demasiado tiempo. «Lucía», dijo Oscar en voz muy baja, tan baja que casi no era voz sino solo movimiento de labios. Del otro lado de la puerta no vino ningún sonido, o casi ninguno. Rubén lo escuchó primero porque Oscar estaba demasiado concentrado en la puerta como para procesar el sonido con objetividad. Era un sonido muy suave, casi imperceptible, que podría haber sido el edificio asentándose en el frío, o el viento colándose por alguna grieta del ala sin uso, o simplemente el ruido blanco que el oído construye cuando uno escucha con demasiada intensidad el silencio. Pero no era ninguna de esas cosas. Era respiración. Una respiración lenta, contenida, del tipo que hace alguien que está tratando de no ser escuchado, pero que al mismo tiempo está tratando de escuchar. Oscar puso la oreja contra la madera de la puerta. La madera estaba tan fría que dolió. Y entonces lo escuchó. La respiración, y después, tan suave que podría no haber existido, el sonido de alguien moviéndose. Un roce de tela contra una superficie dura, y luego nada. «Hay alguien», dijo Oscar. «Oscar». La voz de Rubén tenía una urgencia nueva. «Tenemos que irnos. Ahora». Los pasos en el corredor se habían acercado. Ya no era el chofer del camión. Era el sonido diferente de las sandalias de las hermanas sobre el piso de baldosas, ese sonido suave y regular que Oscar había aprendido a identificar en sus meses de visitas dominicales. Se levantaron. Rubén apagó la linterna. Retrocedieron por el corredor hacia la intersección con el claustro, pegados a la pared, moviéndose con la lentitud deliberada de quienes saben que el ruido puede delatarlos más que la visibilidad. Llegaron a la intersección. Doblaron. El corredor de servicio estaba a su derecha, la puerta lateral abierta al fondo, el rectángulo de luz gris del cielo de julio visible desde donde estaban. Salieron. El chofer del camión estaba firmando un remito apoyado en el capot. No los miró. La puerta lateral se cerraba lentamente detrás de ellos, con el peso de su propio mecanismo. Cruzaron el pasaje. Llegaron al contenedor. Siguieron caminando, sin correr, sin mirarse, hasta doblar en la esquina siguiente y quedar fuera de la línea de visión directa del convento. Entonces Rubén se apoyó contra la pared de un edificio y exhaló. «Hay alguien detrás de esa puerta», repitió Oscar. «Sí, puede ser Lucía. Puede ser. Puede ser más de una persona». Rubén lo miró. Recordó lo que había dicho Teresa Viñolo sobre Graciela Suárez, desaparecida en 1968. Hizo el cálculo que ninguno de los dos había verbalizado todavía, pero que los dos habían estado haciendo desde la noche en que Teresa les habló. Si en 1968 había desaparecido una novicia, y si en 1987 había desaparecido otra, ¿qué había pasado en el tiempo entre medio? ¿Había habido otras? ¿Cuántas? El papel seguía en la mano de Oscar. «No estoy sola. No estoy sola». Esa tarde, en el taller, Oscar y Rubén hablaron durante 3 horas. Rubén tenía una grabadora de periodista sobre la mesa y la dejó encendida, no por protocolo sino porque había aprendido, en los años que cubrió cosas que no debían ser cubiertas, que a veces la única forma de mantener el orden del pensamiento era tener un registro de lo que se decía.
El problema central era este. Tenían evidencia circunstancial de que Lucía Maldonado, y posiblemente otras personas, estaban siendo retenidas en el ala norte del convento. Tenían un papel con su letra. Tenían el testimonio de Teresa Viñolo sobre un precedente de 1968. Tenían el silencio institucional de la hermana Catalina y la negativa a dejarlos ver a Lucía. Lo que no tenían era nada que una autoridad estuviera obligada a tomar en serio. El problema de Argentina en 1987, dijo Rubén, y su voz tenía el peso de alguien que había vivido lo que estaba diciendo. Es que todavía estamos aprendiendo qué significa que las instituciones funcionen. Después de lo que pasó entre el 76 y el 83, la gente tiene dos reflejos contradictorios. O no confía en nada ni en nadie, o confía demasiado en cualquier cosa que tenga uniforme o sotana, porque necesita creer que el orden existe. Apagó la grabadora un momento, como si lo que iba a decir fuera demasiado personal para quedar registrado. Yo cubrí los juicios a las juntas el año pasado. Sé cómo funciona esto. Sé que hay cosas que se hacen en lugares cerrados que el mundo exterior no ve, porque el mundo exterior no quiere ver. La volvió a encender. Necesitamos pruebas que no puedan ser ignoradas. ¿Qué tipo de pruebas? O fotografías del interior del ala norte, o el testimonio directo de Lucía o de quien sea que esté ahí adentro. O, lo mejor de todo, que alguien salga. Óscar miró el papel. Lo había doblado de nuevo y lo había guardado en el bolsillo del pecho de su camisa, contra el esternón, como si la proximidad física con la letra de Lucía fuera una forma de mantener el contacto. Ella sabe que hay alguien al otro lado de la puerta, dijo Óscar. Por eso dejó el papel. No lo dejó para nadie en específico. Lo dejó para quien fuera que pasara. Lo cual significa que lleva suficiente tiempo ahí adentro como para desesperarse, dijo Rubén. O como para planear. Los dos se miraron. ¿Cuándo es la próxima entrega del camión?, preguntó Óscar. El jueves siguiente. 7 días. No podemos esperar 7 días. No. Rubén tamboriló los dedos sobre la mesa. Pero tampoco podemos entrar sin una razón. Si nos encuentran adentro sin justificación, lo único que habremos logrado es que cierren todo más herméticamente y trasladen a quien sea que esté ahí a algún lugar donde no podamos llegar. Óscar pensó durante un momento largo. Luego dijo algo que sorprendió a Rubén, no por la idea en sí, sino por la frialdad calculada con que la planteó, una frialdad que Rubén no le había visto antes. La frialdad de alguien que ha decidido que el miedo ya no es un obstáculo, sino una herramienta. Necesito entrar por las buenas, dijo Óscar. Necesito que me dejen entrar. ¿Cómo? Voy a ir como padre. Voy a insistir tanto, en persona, en el obispado, en la parroquia, en la puerta del convento, que en algún momento alguien va a decidir que es más fácil mostrarme que Lucía está bien que seguir esquivándome. Hizo una pausa. Y cuando me muestren que está bien, voy a ser capaz de leer en su cara si es verdad o no. ¿Y si te muestran a alguien que no es Lucía? ¿O a una Lucía que dice lo que le digan? Entonces voy a saber eso también. Rubén lo miró durante un momento. ¿Y entonces? Entonces, el jueves siguiente, entro con algo para abrir esa cerradura. El lunes 28 de julio, Óscar Maldonado se presentó en la puerta principal del convento de las Hermanas de la Inmaculada Concepción a las 9 de la mañana, vestido con su mejor ropa, con una carta escrita a mano dirigida a la Madre Superiora en la que solicitaba una audiencia formal y con la decisión visible en la postura de un hombre que no se va a mover. La hermana que abrió la puerta, una joven que Óscar no había visto antes, de cara redonda y ojos asustadizos, le dijo que la Madre Superiora no recibía visitas sin cita previa. Óscar le entregó la carta y dijo que esperaría la respuesta. Se sentó en el banco de piedra que había junto a la puerta principal, sacó un cigarrillo y se quedó ahí, en el frío de julio, mirando la calle. Esperó 2 horas. A las 11, la hermana Catalina abrió la puerta y lo miró con esa expresión de paciencia calculada que Óscar ya conocía de memoria. La Madre Superiora lo recibirá el miércoles a las 10, dijo. Era la primera concesión, pequeña, pero era una grieta. Gracias, dijo Óscar. Se levantó, apagó el cigarrillo y se fue. Esa tarde llamó a Teresa Viñolo y le contó lo que había pasado y lo que había encontrado detrás de la puerta. Teresa escuchó en silencio. Cuando Óscar terminó, Teresa dijo:
Hay algo que no les conté el otro día. ¿Qué? La hermana que me dijo que no supiera lo que había detrás de esa puerta. La que estaba enferma en la enfermería. Pausa. Murió 2 semanas después de decirme eso. La causa oficial fue una neumonía. Tenía 62 años. Otra pausa. Pero yo estaba ahí cuando murió. Y lo último que dijo, con lo poco que le quedaba de voz, fue un nombre. Un nombre de mujer. ¿Qué nombre? Teresa tardó un momento. Carmen, dijo. Carmen todavía está ahí. Y después se fue. Óscar sintió el frío instalarse más adentro de lo que el invierno podía llegar. ¿Quién es Carmen? No lo sé. Nunca lo supe. Durante años pensé que había sido delirio de enferma, que los moribundos dicen cosas que no tienen sentido. Teresa hizo una pausa que parecía contener muchos años de duda. Pero si tu hija escribió no estoy sola, entonces Carmen, o quien sea que lleva ese nombre, puede llevar ahí adentro mucho más tiempo que Lucía. El silencio entre los dos duró varios segundos. ¿Cuántos años pasaron desde que esa hermana murió? Preguntó Óscar. Murió en 1973, dijo Teresa. Hace 14 años. La audiencia con la Madre Superiora fue el miércoles a las 10, como prometido. Óscar entró al convento por primera vez por la puerta principal. Fue conducido por la hermana Catalina a través de un corredor que olía a cera y a flores secas, y llegó a una sala pequeña con una mesa larga y 2 sillas. Las paredes tenían un crucifijo y una imagen de la Inmaculada Concepción, con los colores algo desvaídos por el tiempo. La Madre Superiora, la hermana Bernarda, llegó 5 minutos después. Era una mujer muy pequeña y muy anciana, con los dedos doblados por la artritis que Teresa había mencionado y una cara que podría haber sido severa si no fuera por los ojos, que tenían una expresión que Óscar tardó un momento en identificar. No era serenidad, sino agotamiento. Un agotamiento profundo, de décadas, el tipo que ya no se distingue del carácter porque ha durado demasiado como para no serlo. Señor Maldonado, dijo la hermana Bernarda, sentándose con la lentitud de quien cuida los huesos. Entiendo su preocupación. Es comprensible. Necesito ver a mi hija. Su hija está bien. Necesito verla. La hermana Bernarda lo miró durante un momento. Lucía ha tomado una decisión espiritual que merece ser respetada. El retiro que está realizando es parte de su discernimiento vocacional. Es un momento muy delicado. Hermana. Óscar puso las manos sobre la mesa, palmas hacia abajo, con una calma que había practicado durante días. Lucía tiene 22 años. Yo soy su padre. Hace más de un mes que no la veo y hace un mes que no recibo carta suya. Si ella tomó esta decisión voluntariamente, lo único que le pido es que me lo diga ella misma. 1 minuto. Una sola vez. Para que yo pueda irme tranquilo. La hermana Bernarda no respondió de inmediato. Miró sus manos dobladas sobre la mesa. En el silencio, el convento hacía sus ruidos propios. El viento en las ventanas, el sonido lejano de alguien barriendo en otro corredor, el goteo de algo en alguna cañería antigua. Luego la hermana Bernarda dijo algo que Óscar no esperaba. Dijo, en voz muy baja, sin levantar los ojos de sus manos. No todo lo que pasa en esta casa es mi decisión, señor Maldonado. Fue tan breve, tan suave, que Óscar no estuvo seguro de haberlo escuchado bien. Pero lo había escuchado. Y en esa frase había algo que no era la rigidez institucional de la hermana Catalina ni la evasión calculada de las semanas anteriores. Era otra cosa. Era algo parecido a la grieta de alguien que lleva mucho tiempo sosteniendo un peso que no eligió. Hermana, dijo Óscar con la voz muy quieta, ¿quién toma las decisiones en esta casa? La hermana Bernarda levantó los ojos, lo miró, y en ese momento Óscar vio algo que no esperaba ver en la cara de una mujer de 71 años que había pasado su vida entera dentro de esas paredes. Miedo. No el miedo ordinario de una situación incómoda, el miedo antiguo, instalado, de quien vive con algo que no puede nombrar. La audiencia ha terminado, dijo la hermana Bernarda, y llamó a la hermana Catalina. Óscar fue conducido a la salida, pero en el corredor, al pasar frente a una puerta entreabierta, escuchó algo. Voces, 2 voces de mujer, una más joven y una más vieja, hablando en un tono bajo y urgente.
Alcanzó a distinguir 3 palabras antes de que la hermana Catalina lo tomara del brazo con una firmeza que no admitía pausa. Las 3 palabras eran: no puedes saber. Salió a la calle. El cielo de julio estaba completamente cubierto de nubes bajas y grises que amenazaban lluvia o nieve. Una de esas tardes de invierno cordobés en que el mundo parece haberse quedado sin color. Óscar se paró frente a la puerta del convento, como había hecho tantas veces, y esta vez la miró de otra manera, no como el obstáculo entre él y su hija, como el límite entre 2 mundos que habían coexistido durante décadas en el mismo edificio sin que el exterior supiera lo que el interior contenía. No todo lo que pasa en esta casa es mi decisión. ¿Quién tomaba las decisiones entonces? ¿Quién tenía el poder de retener a una mujer joven detrás de una puerta sellada durante semanas? ¿Quién había hecho lo mismo con Graciela Suárez en 1968? ¿Quién era Carmen, si es que Carmen existía? Óscar sacó el papel de Lucía del bolsillo del pecho. Lo desdobló por última vez antes de guardarlo en un sobre cerrado que esa noche dejaría en casa de Rubén, como seguro, como evidencia, como la única prueba material que tenían. No estoy sola. El jueves era en 2 días. Rubén pasó los 2 días siguientes haciendo lo que sabía hacer mejor: construir el contexto. Llamó a archivos de diarios. Habló con personas que conocían la historia de las congregaciones religiosas en Córdoba. Rastreó el nombre de la hermana Bernarda Alcántara en registros públicos. Encontró que la hermana Bernarda había ingresado al convento en 1938, a los 23 años, lo que significaba que llevaba 49 años dentro de esas paredes. Era, literalmente, el convento. No había distinción entre ella y ese edificio. Pero también encontró algo más. En el archivo del diario La Voz del Interior, en una edición de agosto de 1952, había una nota breve en la sección de noticias locales: donación al convento de la Inmaculada. La nota informaba que un industrial local de apellido Funes había realizado una donación económica significativa al convento, y agradecía a la comunidad religiosa por su discreción y su asistencia en un momento de dificultad familiar. La palabra discreción estaba ahí, tan cotidiana y tan cargada al mismo tiempo. Rubén buscó el apellido Funes en el contexto de Córdoba en los años 50. Encontró que la familia Funes había sido una de las familias de mayor poder económico y social de la ciudad hasta bien entrados los 60. Y encontró, en una nota de sociedad de 1951, una mención casi de pasada. La hija menor de la familia, de nombre Carmen Funes, había ingresado al convento de las Hermanas de la Inmaculada Concepción para consagrar su vida a Dios. Tenía 19 años. Carmen. Rubén llamó a Óscar. Óscar escuchó en silencio. Cuando Rubén terminó, Óscar dijo: ¿cuántos años tendría ahora? Rubén hizo el cálculo. 55, 36 años. Si la hermana moribunda que le había dicho a Teresa en 1973 que Carmen todavía estaba ahí tenía razón, Carmen Funes llevaba 36 años detrás de esa puerta. Si seguía viva. El jueves amaneció con lluvia fina y viento del sur que convertía el frío en algo que se metía en los huesos sin avisar. Óscar y Rubén se apostaron en el mismo pasaje que la semana anterior, más temprano esta vez, a las 8:30. Llevaban lo que habían preparado: una linterna más potente, una cámara de fotos con rollo nuevo, y un cortador de cadenas pequeño que Óscar había tomado del taller. Suficientemente compacto para caber en el bolsillo de una campera, pero suficientemente fuerte para un candado oxidado. El camión llegó a las 9:10. El mismo chofer, el mismo termo, el mismo ritual de timbre y apertura. Esta vez la hermana Catalina no estaba. Fue una hermana distinta, mayor, con movimientos más lentos, quien abrió la puerta y empezó a supervisar la descarga. En el cuarto viaje, cuando la hermana entró cargando una caja de harina y el chofer bajó a buscar la siguiente, Óscar y Rubén cruzaron y entraron. El corredor los recibió con el mismo frío quieto y el mismo olor a piedra y tiempo. Avanzaron más rápido que la semana anterior porque ya conocían el camino. Izquierda en la intersección, fondo del claustro, corredor del ala norte. La puerta seguía ahí, igual que siempre, como si nada hubiera cambiado, como si el papel doblado todavía estuviera debajo. Óscar sacó el cortador.
Rubén apuntó la linterna hacia el candado. El metal del candado estaba más oxidado de lo que parecía. El cortador necesitó 2 intentos. En el segundo, el candado cedió con un sonido seco, que en el silencio del corredor sonó demasiado fuerte. Los dos se quedaron quietos durante varios segundos, escuchando. No se escucharon pasos. Óscar quitó la barra de hierro de su soporte. La puerta no tenía manija visible, solo una placa de metal en el centro. Óscar empujó. La puerta se abrió hacia adentro. El olor que salió fue lo primero. Humedad densa, encierro. El olor de un espacio sin ventilación que ha acumulado el tiempo como se acumula el polvo. Pero también algo más. Algo que el olfato identifica antes que el pensamiento. El olor de la vida humana en un espacio cerrado. No era el olor de algo muerto. Era el olor de algo vivo en condiciones que no debían ser. Rubén apuntó la linterna hacia adentro. El corredor del ala norte era estrecho y bajo, con las paredes de piedra sin encalar y el piso de tierra apisonada. Las 4 habitaciones que aparecían en el plano de 1923 estaban en línea a la derecha, con puertas pequeñas de madera que tenían pasadores exteriores. Los pasadores de las 3 primeras estaban abiertos. El de la última estaba cerrado. Óscar avanzó. Llegó a la primera habitación y abrió la puerta. Adentro había un catre de metal con una manta doblada encima y, sobre el suelo, un rosario y varios papeles escritos a mano que parecían rezos o meditaciones. Nada más. La habitación estaba vacía. La segunda, igual. La tercera, también. Llegaron a la 4ª puerta. El pasador estaba cerrado desde afuera. Óscar puso la mano sobre el pasador. Miró a Rubén. Rubén asintió. Abrió. La oscuridad adentro era completa porque no había ninguna fuente de luz, ni ventana ni vela. La linterna de Rubén entró primero, barriendo el espacio, y lo que iluminó no fue un cuarto vacío. Había 2 figuras, 2 mujeres. Una estaba sentada en un catre contra la pared del fondo, con las rodillas recogidas contra el pecho y los ojos entrecerrados contra la luz, que debía ser la primera luz directa que recibía en mucho tiempo. Era joven. Tenía el pelo oscuro recogido en una trenza deshecha y llevaba el hábito de novicia, sucio y arrugado. Cuando la luz la alcanzó, no gritó ni habló. Solo levantó una mano para cubrirse los ojos, y ese gesto, tan simple y tan humano, hizo que Óscar sintiera algo que no era alivio todavía, sino algo anterior al alivio, el reconocimiento de lo real después de semanas de duda. Era Lucía. La segunda figura estaba en el suelo, en el rincón más alejado, recostada contra la pared con las piernas estiradas y las manos en el regazo. Era mayor, mucho mayor, con el pelo completamente blanco y la cara de alguien que ha envejecido en un espacio sin tiempo, sin las marcas externas que dejan los años cuando uno vive en el mundo. Llevaba también hábito, pero viejo, de una tela que ya no se usaba, del tipo que Óscar había visto en fotografías de décadas atrás. Cuando la luz la alcanzó, esta segunda mujer no levantó la mano para cubrirse los ojos. Los abrió completamente, con la expresión de alguien que ha esperado tanto, que ya no sabe bien qué significa que llegue lo que esperaba. Tenía los ojos muy claros, casi grises, y miraba a Óscar con una fijeza que contenía todo el tiempo que había pasado en ese cuarto. Óscar no sabía su nombre todavía, aunque lo sabría pronto, pero en ese momento, mirando esa cara y esos ojos y esa expresión, pensó en la hermana moribunda que le había dicho a Teresa Viñolo en 1973. Carmen todavía está ahí. 14 años después de que alguien dijera esas palabras, Carmen seguía ahí, y ahora finalmente alguien había llegado. Lo que pasó en las siguientes horas fue simultáneamente más simple y más complejo de lo que Óscar y Rubén habían imaginado en cualquiera de sus planes. Simple porque Lucía pudo caminar, aunque con dificultad por el entumecimiento de semanas de movimiento limitado. Compleja porque Carmen, cuyo apellido confirmó ser Funes cuando Lucía le dijo su nombre en voz baja como presentándola, no podía caminar sin ayuda. No por enfermedad sino por décadas de un espacio que no permitía movimiento real, que había atrofiado algo en los músculos y en la memoria del cuerpo. Tenía 55 años. Había entrado al convento a los 19. Llevaba 36 años en ese cuarto. Rubén tomó fotografías.
Las manos le temblaban por primera vez desde que Oscar lo había conocido. Salieron del ala norte, los cuatro, con la lentitud que requería el estado de Carmen, y llegaron al corredor principal, justo cuando la hermana Catalina aparecía en la intersección con el claustro. La hermana Catalina los vio, se detuvo, miró a Lucía, luego a Carmen, luego a Oscar, luego a Rubén, y en su cara pasaron varias cosas en rápida sucesión. Sorpresa, cálculo, algo que podría haber sido alivio o podría haber sido terror, y finalmente una resignación que parecía tener décadas de antigüedad, como si hubiera estado esperando este momento durante más tiempo del que cualquiera podría calcular. No dijo nada. Se hizo a un lado. Los dejó pasar. Afuera, la lluvia fina seguía cayendo sobre los adoquines del barrio de Alberdi, y el frío de julio esperaba como siempre, sin apuros, con esa paciencia que tiene el invierno cuando sabe que va a durar. Oscar ayudó a Carmen a bajar el escalón de la puerta principal, y cuando los pies de Carmen tocaron la calle, ella se detuvo un momento. Miró el cielo cubierto. Sintió la lluvia en la cara. Cerró los ojos. No lloraba. O quizás sí, pero la lluvia hacía imposible saberlo. Lucía se apoyó contra su padre con la pesadez de alguien que lleva mucho tiempo sosteniéndose sola, y Oscar la sostuvo sin decir nada porque no había nada que decir que no fuera redundante frente a lo que era. Su hija, viva, en la calle, en el frío de julio, debajo de la misma lluvia que mojaba el resto del mundo. Rubén había sacado la grabadora del bolsillo y la tenía encendida. Después, mucho después, cuando la historia se publicara y el convento fuera investigado, y la hermana Catalina declarara ante el juzgado, y la madre Bernarda muriera 3 meses más tarde con la artritis y el agotamiento de décadas, y sin haber dicho nunca completamente lo que sabía, Rubén escucharía esa grabación, y lo único que se oiría sería la lluvia, y los pasos lentos de Carmen en los adoquines, y el silencio de 4 personas que habían salido del otro lado de algo que todavía no tenían palabras para nombrar. Lo que pasó después perteneció a los juzgados, a los periódicos, a los expedientes y a las declaraciones y a todo el aparato torpe y necesario con que las sociedades intentan dar forma oficial al horror. Pero eso era después. Ese jueves de julio, en la calle mojada de Alberdi, con el convento detrás y la ciudad adelante, lo único que existía era el presente inmediato de 4 personas bajo la lluvia y el sonido de algo que había durado demasiado terminando, finalmente, de una vez. Carmen Funes miró la calle, miró los edificios, miró un colectivo que pasó salpicando el agua del cordón, miró a Oscar. ¿Qué año es?, preguntó. Su voz sonó como algo que ha estado guardado durante mucho tiempo y que sale con la textura del desuso, rasposa y frágil y real. 1987, dijo Oscar. Carmen asintió lentamente, como calculando algo. Entré en el 51. Nadie respondió. No había respuesta adecuada. Carmen volvió a mirar el cielo. La lluvia le mojaba la cara y ella no hacía nada por evitarlo. Está bien, dijo en voz baja, para ella misma o para nadie, o para todos. Está bien. El invierno siguió. La lluvia siguió. Y el convento quedó detrás, con sus puertas y sus silencios, y todo lo que todavía no se sabía, y que los meses siguientes irían revelando con la lentitud dolorosa con que la verdad emerge cuando ha estado enterrada durante décadas. Pero eso, también, era después. Por ahora era suficiente con la calle, y la lluvia, y el cielo gris de julio sobre Córdoba, y 4 personas caminando hacia adelante.